tiempo corre en contra de nosotros en el tema del perdón. Parece que pasan los días, semanas, meses y años y uno piensa que el tiempo puede perdonar, pero el tiempo no perdona, hermanos. Amén. El tiempo no difumina el pecado. El tiempo no tiene la capacidad de aclarar lo negro. No. El tiempo no blanquea lo que está sucio. Amén. Puede haber un maquillaje en la conciencia. Puede haber una falta de sensaciones que habían estado en un principio, pero el tiempo no es un blanqueador del pecado. El tiempo no provoca la amnesia. El tiempo no provoca la amnesia de Dios. A los que habéis sido heridos, o a los que habéis herido, aunque de aquello pasó, se dice, ¿no? Aquello ya pasó. El tiempo no blanquea aquello que se hizo, no limpia aquello que está sucio, no aclara lo que es negro. En este verso vemos como el Hijo, el hermoso Hijo de Dios, está influyendo al Padre al perdón. Padre, perdónanos. Y menos mal que el Hijo tiene influencia en el Padre. Amén. Amén. Menos mal que el Hijo tiene influencia en el Padre. Sería bueno que nos levantáramos como influyentes del perdón. Que tuviéramos esa capacidad, esa virtud de en los conflictos poner paz. Bienaventurados los pacificadores. Influyendo en el perdón. Es como si el Hijo le dijera al Padre, sé que te hace daño, pero hazlo, perdónalos. Es como si el Hijo le estuviera, no como, es así, es tácito, es como que el Hijo le está diciendo al Padre, sé que es lo que más te duele, lo que me hacen a mí es lo que más te duele, pero perdónalos. Y es cierto que el perdón dado no minimiza lo que te hicieron. Si alguien piensa que eso va a ser así, no va a ser así. El perdón no minimiza. Si alguien quiere maximizar lo que le hicieron, no piense que el perdón es un factor que minimiza lo que te hicieron. ¿Me estáis entendiendo? El perdón no minimiza lo que te hicieron, no lo minimiza. Pero lo que hace el perdón es debilitar al diablo. Es muy importante, muy alto, muy elevado. Y aunque se diga así, sin pretender nada más que escuchéis y lo guardéis en el corazón, el perdón lo que hace es debilitar al diablo. De alguna manera, cuando alguien perdona, desarma al enemigo. Le quita las armas. Lo deja desnudo, desamparado, sin poder sobre uno. Porque mientras no haya perdón, el enemigo aún tiene poder en nosotros. Poder para amargar, poder para debilitar, poder para anclarnos en el pasado. Es por eso que es tan hermoso, es una acción de guerra el perdón. El perdón no es una acción de guerra contra el que perdonas, ni es una acción de guerra contra ti mismo. No lo mires así. No dejas de tener razón por perdonar. Hay gente que aún vive para eso, para la razón.
No minimiza lo que te hicieron. Lo que hace el perdón es esa acción puesta por obra de guerra que desarma al enemigo. Gloria a su nombre. El Hijo le pide que los perdone. Perdónalos. Madre mía, hermanos. Yo, recordando esta frase, ¿cómo no lo vamos a recordar? Si es el pilar del Evangelio. Recordando esta frase, entendía que el diablo preferiría millones de veces ver a Cristo levantando a muertos que pidiendo al Padre que perdone. No lo habéis entendido. El diablo prefiere a Cristo viendo hacer milagros que otorgando perdón. Porque los milagros en algunas ocasiones pueden desarmar un poco al diablo, pero ¿dónde están aquellos que recibieron los milagros? ¿Dónde están los que comieron del pan y de los peces? ¿Dónde están aquellos que no están? Los leprosos se fueron, no aparecieron más los que fueron limpiados. Pero cuando el Señor ministra perdón a un alma, y esa alma ministra perdón al que le ofende, eso es una acción de guerra en contra del diablo. Podemos, fijaros, en nuestra lucha constante de querer parecernos a Cristo, muchos se lo quieren parecer a Él predicando en las plazas. Bueno, relativo. Otros se quieren parecer a Él predicando elocuentemente, relativo. Pero lo que podemos hacer todos, porque no todos predicaremos, es que nos podemos parecer al Señor perdonando. Amén. Amén. ¿No te unes a Él perdonando? Perdonando. Incitar al perdón. Contagiar el perdón. Podemos parecernos a Él perdonando. Y en este texto no es el Hijo quien perdona, aunque implícitamente, no explícitamente. Se le pide al Padre que perdone. ¿Lo veis? ¿No creéis quizás que el Hijo sabía lo que puede hacer el Padre contra los que van contra su Hijo? ¿No creéis que Jesús, el Cristo, ha visto muchas veces los rayos de la ira en las manos de su Padre para ser derramadas sobre la tierra? Imaginaros cómo sabía Jesús, cómo se sentía el Padre por haberle hecho daño a su Hijo. Y se le pide al Padre que perdone, incitar al perdón, contagiar al perdón. De hecho, la tercera persona implicada en este conflicto, en este asunto, era a quien más le costaría perdonar. Yo creo que al Padre le costó más que al Hijo. ¿Me estáis siguiendo sobre la Escritura? Repito, yo creo que al Padre le costaría más que al Hijo, porque todo padre, si le hacen algo a él, ese daño tiene un valor. Pero si le hacen algo a su Hijo, es por eso que el Hijo le pide al Padre. Podría haber gritado Jesús, os perdono. Podría haber dicho, yo ya os he perdonado. No dijo eso. Dijo, Padre, perdónanos. Porque sabe el daño que hace a esa tercera persona. Está el que hace mal, primera persona, el que recibe el mal, segunda persona, tercera persona, el Padre. El progenitor del Hijo, al que es todo el mal recibido sobre él, perdónalos. La tercera persona implicada en el asunto era quien más le costaría perdonar, porque se lo han hecho a su Hijo. Oh, hermanos, perdonemos lo que hacen también a nuestros hijos. Que aunque cueste más perdonar, debemos perdonar. Tenemos ejemplo en el Padre. Perdonar, y fijaros, es hermoso porque la enseñanza se la da el Hijo al Padre. Es brutal cuando tendría que ser, entendedme, el Padre que da la enseñanza a los hijos. Qué bonito que sea que estos jóvenes, en conversaciones que a veces salen en casa, y no se hace adrede, no se hace por deporte ni expresamente, pero cuando vean a alguno de sus padres airados y con una ira
contenida dentro, dicen, Padre, perdónalos. Madre, perdónalos. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te airas de esta manera? Perdónalos. Me quedaría yo, hermanos, planchado. Entendería que Dios ha hecho algo en mi hijo. Así que os animo a los hijos. Perdónalos. Perdónalos. Los hijos diciéndole a los padres lo que los padres le tienen que decir a los hijos. Tremendo. La enseñanza del perdón normalmente se la hace un padre a un hijo. Hijo mío, tienes que perdonar. Hijo mío, tienes que poner la otra mejilla. Pero este caso es el hijo diciendo, Padre, perdónanos. Qué hermoso que pudiéramos tener ese testimonio de jóvenes que incitaran y contagiaran a los viejos al perdón. Miren, perdonar no es decirle al ofensor que es inocente. ¿Estáis aquí? No confundas. Que no te engañe el enemigo. El enemigo dice, es que si perdonas se creerá que no ha hecho nada. No por ahí. Perdonar no es decirle al ofensor que es inocente. Perdonar es decir que puedes ser culpable, pero no tengo nada contra ti. Amén. Lo paso por alto. Amén. Recordamos lo que dijimos la semana pasada, el sábado pasado. Los que golpearon a Cristo fueron judíos y romanos. Y Tácito en el testamento de la palabra del Señor está descrito como el Señor se aparece al principal de los judíos, Saulo, quien firma sentencias de muerte a su cuerpo y lo convierte en Pablo. ¿Os imagináis al Espíritu Santo morando dentro de un cabecilla asesino? Impresionante. Pero más aún, se aparece el Espíritu Santo también a Cornelio, un romano. ¿Os imagináis el Espíritu Santo haciendo morada con un romano? Es impresionante el poder del perdón, hermanos. Impresionante. Y es por fundamento que el perdón, entendedlo, sí, es muy importante este concepto. El perdón es el origen de la santidad. El origen de la santidad no es no celebrar Navidad. No, estoy solo, pero bueno, con el Señor. He dicho que el origen de la santidad no es no celebrar Navidad. El origen de la santidad no es ser miembro de la Iglesia del Camino. El origen de la santidad no es no ir a las bodas. Eso es santidad y agrada a Dios. Pero hay cosas muchas más elevadas, como el perdón. Porque el no celebrar Navidad te separa de la Navidad. El no ir a las bodas te separa de una orgía. ¿Sí? Pero el perdón te separa de ti. Y el origen de la santidad es separarte de ti mismo. ¡Qué enseñanza, hermanos! ¡Cuánto peso! Es que aún lo siento, el perdón no es algo que debas sentir. El perdón es un mandamiento a la obediencia a Cristo. Sí, separarte de ti mismo. Hoy vemos en santificarnos, como el mundo a veces, con el mundo que estamos viviendo, nosotros vemos maldad en la pornografía, ¿verdad? Vemos maldad ahí, pero no vemos maldad en el rencor familiar. Se ve maldad en la idolatría. ¡Uy, esto es idolatría! Las vírgenes, se ve maldad ahí, pero no vemos maldad en el orgullo. Separarte de las vírgenes, separarte de un pecado, separarte de la pornografía, separarte del pecado, pero separarte del orgullo y del rencor, separarte de ti mismo. Es origen de santidad. El perdón del Padre, y así quiero hablar esto que es muy importante, a veces no restaura una amistad con los agresores. Porque aunque el Padre los perdona, los agresores no fueron a Dios de nuevo,
siguieron haciendo fechorías. ¿Entendéis? Es decir, el perdón del Padre a veces no restaura una amistad con los agresores, pero sí restaura una oportunidad al cielo. Yo os lo aplico. A veces el perdón que se otorga no restaurará una amistad con esta persona, porque a veces no te lo pide el Señor. El Señor no pide restaurar algo que es perjudicial y agrede a Dios. ¿No lo entendéis? El perdón no es vamos a ser igual que antes. No va por ahí, hermanos. El perdón es una oportunidad para Dios. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estáis comprendiendo? El perdón es la demanda de la restauración de una relación con el ofensor que solo exige los mínimos. El perdón demanda eso, unos mínimos. Unos mínimos delante del Señor, cuando algo es grave, cuando algo ha sido doloroso, cuando algo ha sido aflicción profunda. Y la relación es irrestaurable como antes, se demanda unos mínimos y el perdón puede restaurar esos mínimos, porque así lo dice la palabra: si no perdonáis, no seréis perdonados. Hay quien no perdona porque no cree que tiene que ser perdonado. ¿Me explico? ¿No lo entendéis? Quien no ejerce perdón, no otorga perdón, porque él no cree que ha de ser perdonado. Y aquí no hay nadie entre nosotros que no tenga que ser perdonado. La aseveración irracional de saber pedir perdón es el principio de poder perdonar al ofensor. Es decir, cuando uno perdona, o en ese momento entra la capacidad dada por Dios para, de la misma manera que perdona al ofensor, también esa capacidad de pedir perdón está en él. Brutal. La falta de perdón no es solo un impedimento a la vida eterna. Escuchad, la falta de perdón no es solo un impedimento a la vida eterna. Escuchad, es una práctica de pecado y una ofensa continua a Dios. Hay gente que está en las iglesias y está practicando el pecado orando 4 horas. Gente que es pastor y predica y está practicando el pecado siendo pastor. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una práctica de pecado. Es una práctica de pecado. No puede haber paz sin falta de perdón, con falta de perdón. ¿Por qué? No hay Romanos 5. No hay justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios no justifica a alguien envuelto en rencor y en orgullo. No somos nada, hermanos. ¿Qué orgullo podemos tener? Termino. El acercarse a la cruz verdadera. No solo la cruz que te perdona, sino la que te demanda perdón. Amén. Amén. El enemigo ha sabido diseñar cruces que se parecen a la de verdad, pero no lo son. Yendo detrás de ella solamente a recibir perdón, pero nunca otorgando lo mismo que recibes. Y si lo recibes, ¿por qué no lo das? Amén. Y si alguien no lo sabe dar, es porque no lo recibe. La evidencia de que un hijo de Dios ha recibido perdón en la cruz es que sabe darlo. Porque el manantial de la cruz es inagotable. ¿Cuántas veces vas al año a pedir perdón? Al menos deberías ir 365. Amén. ¿Cuántas veces vamos a la cruz a pedir perdón? Y de allí, de esa escena de ese hombre sanguinolento, ensuciado por las lanzas y las hoces romanas, traspasado por manos y pies, coronado de espinas, su cuerpo una llaga sanguinolenta, hecha por los plomos y los huesos de Roma, ahí
encontramos un manantial de perdón constante. Y si lo encuentras en ese lugar, y si brota de ese lugar a tu vida, ¿por qué no lo das? Repito, el acercarse a la cruz provoca decir, ¿quién soy yo para no perdonar? Amén. Amén. Si Dios perdonó, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? No calibras el pecado. Crees que lo que te hicieron a ti es más grave que lo que tú hiciste a Dios. Lo voy a repetir. Crees que lo que te hicieron a ti es más grave que lo que tú hiciste a Dios. Máxima absoluta, un engaño absoluto del enemigo. Repito, el acercarse a la cruz, insisto, provoca que nos digamos, ¿quién soy yo para no perdonar? Y cada vez que uno perdona, da crédito al Calvario. Aleluya. Cada vez que uno perdona, se pone la camiseta de la cruz, levanta la bandera del Calvario. Cada vez que uno perdona, da crédito al sacrificio. Y así que os animo, os te mando como pastor. No hay vida eterna sin perdón. Amén. Os conjuro delante de Dios que obtengáis vuestra venganza en esta vida. La venganza del justo es perdonar. Amén. Porque no se venga contra el ofensor, se venga contra quien agarró el puñal. No contra el arma directa, sino contra aquel que empuñó esa arma. Os conjuro, vengaros, perdonar. No digas, no tengo rencor contra nadie. Una pregunta trascendental es también algo importante que tengo que decir, que esto se dice de pasada, pero a veces es el mal que llevará a mucha gente al infierno. Hay gente que dice haber perdonado a otros, pero no ha perdonado a Dios. No lo habéis entendido, ¿verdad? Hay gente que no ha perdonado a Dios aquello que hizo, aquello que permitió, aquello que sucedió sabiendo y teniendo un Dios soberano, sabe que aquello lo permitió, que no detuvo la mano, que no paró el momento, que no paró el golpe. La pregunta al final es, ¿estará usted en paz con los hombres pero aún no ha perdonado a Dios? ¿Estará usted en rencor con Dios porque permitió aquello? ¿Se llevó a un familiar? ¿Murió alguien? ¿Permitió una ruina en una casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, no actuamos de la misma manera, pero el sentimiento es el mismo. No actuamos de la misma forma, pero lo que corre por dentro es lo mismo. Es una sensación agria de acercarse a un Dios que permitió aquello en tu casa, aquello en tu vida. Quizás usted no avance en la obra del Señor, en el mover cristiano, en el Espíritu Santo, porque tenga que perdonar a Dios. Quizás alguien que nos esté escuchando cree que puede perdonar a Dios. No, hermano mío. Dios es todo lo que tenemos. Amén. No hay otro como Él. Amén. Os animo a que os venguéis perdonando. Vengaros perdonando, porque el perdón es la venganza del justo. Padre celestial, tú que perdonaste a los que ofendieron a tu Hijo, jugaste el papel más difícil. Porque eso es lo más difícil. Y perdonaste aún a aquellos que sabías que no volverían a ti.
permitiste aquella cruz, no le ahorraste a tu hijo ni un solo golpe, pero tu hijo no tuvo que perdonarte a ti. Te ruego, Señor, que enseñes y muestres dentro de nuestros corazones aquello que está envuelto en orgullo y rencor, escondido en la trastienda de nuestros secreteres, para que de alguna forma, en tu absoluta misericordia, sea puesto a la luz la podredumbre de esa mochila llena de rosas fastidiadas y podridas. Te ruego que nos las vuelvas a dar frescas, para que a cada ofensor le podamos dar el don del perdón. Sí, porque recuerdo aquella anécdota ahora, aquella anécdota que el hermano Basilio Motos predicaba tanto. Constantemente el vecino del tercero dejaba la basura en la puerta del vecino del segundo, un día detrás de otro, y el vecino del segundo, siendo cristiano, bajaba la basura y la suya y la del vecino del tercero al container y al lugar donde tenía que ser desechada. Y decidió aquel del segundo, aquel vecino cristiano, hacer algo. Compró un ramo de rosas frescas y lo dejó en la puerta del vecino del tercero con una nota. Aquel hombre, cuando abrió la puerta, aquel hombre que estaba dejando la basura en la casa del vecino del segundo, vio las rosas frescas, aromatizaron su casa, las tomó sin saber de quién eran. Y decía aquella nota: de tu vecino del segundo, porque cada uno da lo que tiene. No lo habéis entendido, porque cada uno da lo que tiene. Lo voy a repetir, porque cada uno da lo que tiene. Y si no tienes perdón es que no lo has recibido, porque cada uno da lo que tiene. Te damos gracias, Señor. Enséñanos a examinarnos a nosotros mismos, pues, si estamos en la fe, a redundar en los fundamentos del Evangelio. Hemos entendido tantas cosas en esta tarde. Te ruego que las guardemos en nuestro corazón y nos hagas actuar, que no sea un conocimiento intelectual, sino verbo puesto por obra, ya que el verbo no es sustantivo, sino es acción. Enseña a mis hermanos y a mí a ejercitar la máquina poderosa del perdón, porque cada uno da lo que tiene. Vamos a dar gracias al Señor.